O sea, la cáscara de un asunto, como la cáscara de un frijol o la cáscara de una naranja, está hecha para evitar que algo pase. Por lo tanto, ese es el problema de los intelectuales y de los científicos, que empiezan de afuera. Si tú empiezas por la cáscara de un asunto, ya tú de primera y pata, físicamente, por un problema conceptual de mirar hacia la cáscara, de enfrentarte al concepto cáscara del asunto, de la naranja, lo que sea, ya te vas a encontrar con una fuerza conceptual física encarnada. Porque una de las tareas de la cáscara es no dejar que las cosas entren, proteger, ¿no? Por lo tanto, hay que ir al meollo del asunto y empezar de adentro. ¿Y cómo uno entra de adentro? El adentro, el core, el núcleo del asunto, el feto, la semilla, no es verdaderamente el no tiempo, el todavía no se ha hecho nada, el vamos a comenzar. Por lo tanto, yo creo que para uno ahondar en un tema, inclusive para investigar un tema en el que tú nunca te has adentrado, o sea, para comenzar a romper el hielo, es mejor nacer desde adentro, no es entrar, sino nacer, aparecer dentro del asunto. ¿Cómo? Eso es lo que hay que hacer, encontrar una manera rápida de siempre estar dentro de cualquier asunto, sea cual sea. Quiere decir que el punto de partida no puede ser por fuera, ni el nombre, ni el nombre ni la etiqueta no se pueden pasar por ahí. Se nombra, pero no se tiene en cuenta. Hay que ir dentro, sentirlo, sentir el centro y ubicarse ahí. Da lo mismo si te equivocas en el primer paso o no, pero siempre tienes que estar dentro de algo. No importa si el concepto de que tú has llegado a estar dentro no tiene nada que ver, ya te vas a dar cuenta por el camino. Pero ya estás dentro, dentro estás. Para tú darte cuenta entonces de cosas evidentes, ¿no? Que son las más difíciles de desconstruir, las cosas cotidianas, con las cosas que son más difíciles de abstraerte. Tienes que desde adentro desconstruir, no imitar a un crecimiento, no. Tienes que, en lo que tú vas creciendo, yendo hacia la cáscara, hacia la totalidad del concepto en que tú estás, de la naranja, del asunto, de lo que sea, tienes que ir en la misma dirección de crecimiento, pero en una actividad que no es creando, sino deconstruyendo, al revés. O sea, tú vas en esa dirección, pero haciendo lo contrario. Ya hay un rigor, ya hay un peso, ya todo el peso del universo cae ahí. Por lo tanto, la antropología habla de las cosas descansadas ya en cuanto a lo que es existir en la cotidianidad. O sea, es posible dentro de la cotidianidad, que no es más que la última hora, el último resultado, el resto de lo que es la creación. Eso es lo que es la cotidianidad. Que si se mira de un punto de vista astrológico, o sea, la cotidianidad es lo más espiritual que hay como obra hecha ya conciso, con plano y todo. O sea, con lo etéreo, hasta con la piedra inclusive, ¿entendiste? Más ahora sí son los que te insuflan lo que es el recuerdo de la energía, de cómo afrontar el momento irrepetible de la hora mismo, ¿entendiste? O sea, ellos te van borrando con su insuflar, con insuflar. No es que ellos estén borrando, o sea, no es que su voluntad consiste en borrarte, sino que su insufle, ¿no? El aliento. Exacto, su aliento tiene esa característica. Simplemente es como que todo te lo eterniza. Aquí lo que la humanidad, una de las cosas que tiene que hacer es sencillo, dormir más tiempo. ¿Qué quiere decir dormir más tiempo? Estar menos en la vigilia. No porque eso va a ser el destino ni nada de eso, ni siquiera un ritual, sino que simplemente adoptar la costumbre natural, recordar cuán cansado naturalmente el humano nacerá ya por haber nacido dentro del concepto de humanidad. Por lo tanto, ya tienes nacer humano, acabas de nacer, ya tienes tu dosis de cansancio ya. Por lo tanto, naces estresado, naces con un sistema nervioso débil, con un sistema nervioso digno ¿cómo se llama? Digno de atención, ¿no? Hay que socorrer a la humanidad. ¿Cómo? Olvídense de las pastillas, olvídense de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, simplemente durmiendo. Dormir de forma eterna, creativa, no asumiendo que es solo para descansar el cuerpo, sino que
Descansar no se refiere a descansar la carne. Descansar se refiere a lo que es verdaderamente yacer. La vanidad está despierta todo el tiempo. Y mientras estemos despiertos y conscientes, vamos a andar con ella, querramos o no, porque ella tiene la característica de que te conoce y te sabe una bola de cosas, se te cuela. Y tú, tarde o temprano, hasta el día más empingado, le dedicas un segundo de vanidad para decir yo soy moto o lo que sea. Pero cuando tú duermes más, no sé por qué, lo he descubierto y lo comparto contigo por primera vez. Pasa algo, yo te lo digo porque yo nunca fui de dormir mucho. Yo tuve que meterme en una bola de años obligándome a dormir largos periodos. No es que tú no puedas contigo mismo, es que tú no puedes con el sentimiento vanidoso que hay dentro de ti, interpretando, sintiendo o viviendo whatever. Por lo tanto, como ella está presente dentro de ti o al lado tuyo o en tu conciencia, mientras estás despierto, no conozco más ningún estado que ella no le sepa a no ser durmiendo, porque durmiendo pasa de todo. A lo mejor tú puedes hacerte el mejor en un sueño, pero eso no es tan así. Eso es otra cosa. Pero bueno, las leyes del astral no son igual que el físico. Por lo tanto, ahí incluso la vanidad puede ser, está presente como concepto abstracto en el astral, pero es uno más. En un sueño, tú inclusive la misma inconsciencia y los mismos problemas que tiene la humanidad para manejarse dentro del sueño, del mundo de lo que es, no el sueño, sino el sueño de soñado. Yo no digo que a eso hay que soñar. Incluso yo digo que inclusive es preferible soñar antes que vivir despierto. Pero yo nunca dije soñar, yo dije dormir, que no es lo mismo. Pero bueno. Portugués son dos diferentes. Exacto, no, en la vida inclusive es lo mismo igual, o sea, no es lo mismo, o sea. Inclusive soñando puede haber sus atisbos de lo que es la vanidad, pero bueno, como el astral tiene sus características, ya no es tanta prioridad. En un sueño la gente puede extrañamente sentirse raramente de muchas formas posibles. No lo recordamos, pero cosas como muy antifísicas, los conceptos físicos y los dolores, todo eso, whatever, cambian. Por lo tanto, lo mejor, olvídense de soñar, lo mejor es directo al sueño profundo. Ya. Desconectar, reset, el botón de reset. Encontrarte tu propio botón de reset. Cuando tu equipo tiene problemas, tú no lo reseteas. A lo mejor iPhone lo han reseteado. Inclusive acabado de comprar. Si tú no lo haces con el iPhone, ¿por qué no lo haces contigo? Porque quieres más al iPhone que a ti. Quieres más a ti, por lo tanto, resetéese más tiempo. Sea más reseteador de sí mismo. Para que la vanidad se aburra y se vaya para otro lado, porque ya ella está molestando hace rato. Y ella adopta todo tipo de nombres y todo tipo de conceptos. Por lo tanto, duerman más para ver si la vanidad, que poca paciencia tiene, ella lo que es, ella no es lo mismo que ella sea insistente. La vanidad es insistentemente impaciente. Es una persona que no tiene paciencia y que te está insistiendo. No es lo mismo una persona que te insiste con paciencia que una que te insiste impacientemente. Porque la insistencia del impaciente lleva dominio, lleva esclavitud, lleva capricho, lleva yo quiero que tú hagas esto porque ya estoy desesperado. Porque yo parto de estar desesperado, por lo tanto, insisto en que tú acabas de hacer lo que yo quiero. No me importa mucho menos el otro. Pero el paciente, cuando insiste, da lo mismo que se meta 40 años o 10 días para hacer entender ciertas cosas, whatever. Y en ese lapso de tiempo, todo puede ir mejor a favor inclusive tuyo, ¿no? Eso no le importa. A la persona paciente verdaderamente puede ser más cambiante. Y al final una persona paciente que aparentemente empezó tu relación contigo de una manera antagónica puede terminar siendo amigo en 10 minutos o en 2 años, inclusive. Eso de que en las antagónicas, en las guerras, las personas se pueden volver aliados también. Pero bueno, no estamos hablando de la bobería. Estamos hablando de que al final la humanidad tiene que dejar de ser humana ya, y dejar el lastre humano atrás. Que ya está bueno, dejen de sentirse culpables, de no sentir cosas que se suponen que dicen que hay que sentir.
Hola, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar acá. Lo que vieron fue un poco un abrebocas para esta presentación del libro Los embajadores psíquicos, editado por La Maleza y escrito por Román Gutiérrez Aragoneses, de quien estuvimos escuchando recién sus palabras, y de Yuri Suárez Álvarez. Para comentar el libro nos acompaña hoy eh, Álvaro Sicarelli. Álvaro es politólogo, es gestor cultural, es una persona muy influyente en el ámbito cultural de Buenos Aires, un intelectual muy joven, eh, pero también muy prometedor, que ha tenido estudios en sociología, es discípulo del gran intelectual argentino Juan José Sebrelli, y bueno, accedió a no comentar el libro, porque como buen intelectual serio, Álvaro prefirió no tocar el ámbito de la literatura en términos de como una especie de crítica literaria del libro, sino más bien poder hacer un comentario más de análisis de la relación entre la literatura y la sociedad y la política. Entonces, Álvaro, te dejo a vos la palabra. Muchas gracias por participar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Querido Hernán, un gusto verte y verte bien. Muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero aprovechar para agradecer a la organización Cultura Democrática la invitación, organización que cumple una función tan importante como es la defensa de los ideales de la libertad y la plena vigencia de los derechos humanos en todo el mundo, pero en especial en América Latina, y hoy lamentablemente hasta tengo que decir en Hispanoamérica, por los desgraciados sucesos que estamos viendo en nuestra querida España, con una deriva populista, demagógica y muy peligrosa para todos los ideales emancipatorios, libertarios y democráticos constitucionalistas que España desde 1978 con la apertura democrática, la sanción de su constitución, hasta la fecha pudo dar ejemplo no solo a Europa, sino a todo el mundo. Así que bueno, felicitaciones a la organización y a vos por tu trayectoria que ya viene con CADAL. Nos conocemos hace más de, yo creo que casi 20 años que nos conocemos, y te quiero agradecer enormemente la posibilidad de dialogar con ustedes, agradecer y saludar a los autores de Los embajadores psíquicos, Román Gutiérrez Aragoneses y Yuri Suárez Álvarez, que son un poco el motivo por el cual estamos aquí reunidos, y a todos los presentes, ¿no?, que podrían en este momento estar preparando su preferiado en esta cuareterna, pero bueno, feriado al fin, digamos, y están acá compartiendo este diálogo que espero les resulte ameno. Tal como dijo Hernán, yo me parecía realmente, usted diría hasta una falta de respeto para aquellos que se han formado, valga la redundancia, formalmente, en literatura, en lingüística y en crítica literaria, hablar de los embajadores psíquicos desde el punto o el enfoque que lo hace un crítico literario profesional. Por lo cual lo voy a hacer, en principio, desde el lugar de un lector que además tiene un gusto muy profundo por la literatura fantástica y también de ciencia ficción, pero en especial fantástica, que es donde podríamos inscribir en parte a este compilado de relatos de los dos autores cubanos. Y claramente yo tengo que arrancar diciendo que a todo aquel que cultiva la lectura del género fantástico no puede dejar de leer Los embajadores psíquicos. Y acá yo voy a decirlo como lector, los motivos, las razones. Además de encontrar en estos relatos los rasgos más tradicionales de la literatura fantástica, que no voy a enumerar, pero que podríamos encontrar muy bien analizados en obras de dos grandes críticos y especialistas en este género, como son Rosemary Jackson y el no hace no mucho fallecido Tzvetan Todorov, otro gran defensor de la libertad y crítico del totalitarismo.
que ahí van a poder encontrar, bueno, cómo ellos hacen un desglose de lo que es la literatura fantástica, sus condimentos, lo que la hace distinta e importante al resto de los géneros. También van a reconocer en este compilado de relatos y a esta forma de literatura fantástica a una digna heredera de la mejor tradición cubana, que en ella convergen el simbolismo y el onirismo de dos grandes autores que para mí han sido fundacionales, como son el José Lezama Lima, de Paradiso, y el Reinaldo Arenas, de El Mundo Alucinante y El Color del Verano. Dos libros, tres en total, que recomiendo profundamente a nuestros oyentes que lean para conocer a la mejor literatura cubana, y en este caso esta literatura fantástica que mezcla realismo con simbolismo y onirismo, ¿no? Una prosa lírica, una prosa poética que es muy difícil de lograr, muy difícil de lograr. Por otro lado, creo que efectivamente este compilado de cuentos, Los Embajadores Psíquicos, además de ser un conjunto de relatos fantásticos, surrealistas y con componentes incluso mitológicos, es claramente una declaración y un manifiesto de principios en favor del individuo y el espíritu libre, del individuo y el espíritu libre en relación con otros individuos y espíritus libres, pero también individuos que se ven acechados por el poder, acechados por la voluntad de aquellos que quieren totalizar, que quieren hegemonizar, aquellos que quieren conculcar nuestro derecho natural de ser libres. Así que realmente para mí fue una lectura, te digo, no es un libro sencillo, es un libro muchas veces críptico. Hay que recurrir varias veces un poquito a Google, en especial para todo lo que tiene que ver con los mitos y leyendas afrocubanas, y un poco algunas terminologías que por supuesto quizás los argentinos no manejamos, pero hay una cadencia, hay una música en esos relatos que es muy, muy atrapante. Y realmente se los recomiendo en especial a los sociólogos, a los filósofos, a aquellos que trabajan en la hermenéutica, ¿no? En el detrás de escena de lo que se escribe, en el mensaje oculto, que también es una tradición en la literatura fantástica y de ciencia ficción, principalmente desde que comienza la edad de oro de estos dos géneros, en 1920, hasta la actualidad. Y te estoy hablando de 1920, periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la unipolaridad, la multipolaridad y este nuevo mundo de la pospandemia, que veremos a dónde nos lleva, y si te parece bien, Hernán, luego de hacer alguna disquisición sobre lo que creo que es la literatura y el poder, las relaciones complejas y conflictivas entre ambas, me permitas hacer algún análisis de lo que creo que va a ser el mundo que quizás nos espera. Claro, claro. Bueno, no sé si hasta acá, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o muchas gracias, Álvaro, te agradezco muchísimo, la verdad que creo que fue una excelente introducción y ciertamente nos deja a todos con ganas de, en mi caso, continuar leyendo el libro y en otros, supongo que hacerse del libro y leerlo. Ahora me gustaría dar paso a una de las sorpresas que teníamos para hoy, que tiene que ver con que logramos conectar desde La Habana a Román, a ver si lo podemos escuchar ahí. Román, ¿me escuchas? ¿Román? Ahora sí. Te escucho perfectamente, sí.
Perfecto, Buenas. bueno, nos gustaría también que compartas un poco, bueno, supongo que la alegría de saber que el libro ya salió y que nos cuentes, bueno, un poquito tus vivencias al escribir el libro, tus expectativas respecto del libro, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación, a usted, a Hernán, a Álvaro Cigarelli. Muy bien. Bueno, este libro es, de alguna manera, el resultado. ¿Qué es esto? Ese fui yo pidiéndote a ver si podíamos tener video, Román, si no, no importa. Ahí está, ahí te vemos Sí, aparte. gracias. Bueno, es el resultado de un trabajo de mucho tiempo, de vivir mucho tiempo rodando por las calles, ¿no? Más o menos. Es una especie de hacer literatura a pie. No se toma mucha nota, la nota es mental. Y se trata de que cuando uno se siente, salga todo como un huracán, ¿no? De hecho, el libro se escribió bastante rápido. Y fue así. Momento que es el libro se escribió bastante rápido. Yo diría que se escribió en menos de 10 horas. Y por un proceso de acumulación, un proceso que que tiene que ver mucho con la vida cotidiana y la hiperconcentración de lo que es vivir en un lugar con las características donde yo vivo, ¿no? De esta ciudad que todos conocemos, o que muy pocos conocen realmente, ¿no? De una manera profunda, como yo la conozco. Y entonces, esto hizo que hubiese un proceso de hiperconcentración de lo que es la información, y todo esto mezclado con lo que es la manera de asumir una realidad que es muy personal mía, ¿no? La manera de asumir la realidad que se propone es una invención bastante personal, y no me queda otra que ser creativo en cada momento, ¿no? Y entonces todo esto ligado a la hiperconcentración de información, más lo que es el método personal de creatividad de cada momento. Entonces esto hace que salga un estilo, ¿no? Y salga una especie de literatura, así como estaba diciendo Álvaro, que es deudora como es, pero con estas características más contemporáneas, ¿no? De lo que es la realidad esta, que a veces no sabemos ni qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto hace que la característica, y bueno, estoy contento por que ha salido el libro, y contento por estar aquí rodeado de amigos. Ahí estoy viendo a Lester y lo veo a usted, para Cigarelli. Entonces, de aquí les mando un gran saludo y muchas gracias por haber soportado esto. Román, no, gracias a ti y realmente es una alegría para nosotros poder tenerte. No supimos hasta el último momento si esta conexión iba a ser posible. Nos preguntan si tú estás en Cuba, y sí, por supuesto, tú estás hablando desde la isla. Y mientras vamos recibiendo otras preguntas, me gustaría, tú dijiste algo que es interesante, me parece, sobre todo habiendo leído tu obra, que tiene que ver con esto que decías, el libro se escribió. Tú sientes que, ¿cuál crees que fue tu protagonismo en eso? Porque pareciera como que se escribió solo, ¿no? En el sentido de que algo te posesionó o algo así para poder escribirlo. Sí, ¿Es un poco así? sí, sí. Es así mismo, porque es cierto. Lo que hace es ser sensible a unas posesiones que de alguna, es como aquellos heterosexuales, pero más parecido a lo que es
fuerzas psíquicas que van creciendo dentro de ti mismo. Uno lo que tiene que ser es sensible a ellas y ser familiar a ellas, ser familiar cada vez más a esto. Lo que quiero decir es que no tomar notas hace que esto se transmute en la mente en una especie de tensión o de acumulación, y cuando uno de repente escoge el momento en que se va a sentar, solo eso se escribe, solo, es así mismo, es como una música, una voz interior, una música que tú vas oyendo, escuchando, que va saliendo sola. Y entonces, por eso es que a lo mejor tiene esa cadencia y ese ritmo. El ritmo es lo más importante. Para mí lo más importante es el ritmo, que es lo que marca el estilo ese, que es completamente de orden foráneo para mí. Es algo astral, es como una música de otro plano que se oye, que está hecho de los ingredientes de la cotidianidad acumulados, ¿comprendes? Pero, ¿qué pasa con la cotidianidad? La cotidianidad a veces es tiránica, porque la manera que se tiene de entender la cotidianidad a veces no da abasto para tú con impulsos creativos de eso, ¿no? Y lo que sucede es que mira ahí. Sucede que estaba diciendo que la cotidianidad a veces no da abasto, ¿no? La manera que tenemos de comprenderla no da abasto para salir con impulsos creativos, y por lo tanto lo que hay que hacer es convertirse en un filtro, una especie de filtro, y en una especie de espacio puerto para darle bienvenida a ciertas energías foráneas, o de orden astral, o de orden mental, o de otro orden, y darle la bienvenida para que ellas te posesionen, y así poder sentarse y componer, ¿no? Y escribir lo que tenemos que hacer. Algo así más. Muchas gracias, Román. Sí, se entendió perfectamente. Gracias. Les contamos que estamos tanto por aquí, por Zoom, como por Facebook en vivo. Y me gustaría sumarlo ahora a Luis Alberto Mariño, que él es del Grupo Ánima, que también contribuyó en la publicación de este libro. Vale decir que este libro y esta serie que estamos realizando de presentaciones de libros editados por editoriales independientes cubanas no sería posible sin el apoyo de Red Lab, que nos está permitiendo llevar a cabo estos encuentros y estas ediciones. Me gustaría entonces sí tener la palabra de Tito, de Luis Alberto, para que nos cuente un poco el por qué decidió involucrarse Ánima, digamos, con este proyecto. Que nos cuente un poco, por favor, sí, antes qué es Ánima. Buenas tardes a todos. Contentísimo de estar en esta presentación y de tener en vivo a Román, y un abrazo también grande a Álvaro Sicarelli y a Lester, que están acá también. Quería comentarles un poco, primero, que el proyecto Ánima primero nació en una exposición hace 10 años que se llamó Quinto Día, y no como este nombre. Este nombre lo adoptamos como colectivo en 2015, motivados por un libro de poesía del poeta cubano José Coser, y que a partir de ahí la idea de la poesía como orden, libro, como cosmos. Lo tiene Tito en la mano. Y sí, el libro está acá. Tengo la maravilla, el privilegio de ser el primero que lo tiene. Y bueno, la idea de desde la poesía y desde un libro, desde un poemario, de crear obras y crear exposiciones y crear y extender la creación y reverberar con eso y sumarse como al ritmo de lo creativo, yo creo que es fundamental dentro del colectivo. Y en este caso quería como decir un poco así cosas a partir de que leí el libro,
y entablar un poco de relación también con ese origen desde la poética misma de Coser, que son dos mundos completamente distintos, pero donde hay una relación con la realidad y la memoria de nosotros como sujetos y atravesados por la realidad, que yo creo que siempre son germinativos, ¿no? Y entonces esto, un poco ya entrando en el libro de Román, yo creo, a mí me impactó el hemos llegado, cuando uno entra a un libro y te viene un primer texto, te dice hemos llegado, cuando uno siempre cree que uno, a partir del libro, el autor te quiere llevar a algún lugar, ¿no? Entonces, ese hemos llegado, yo creo que para mí fue una sorpresa, pero a la vez se conecta mucho con el mismo ánima, que es la idea también como colectivo de impulsar, de crear, de lanzar, pero a la vez de vivir ese ahora, ese presente, como el estar, como el estar, la magia del estar, que confluye en este cosmos creativo. Así que quería dejarlos ahora con un audio que me pasó la curadora Ana Meli Ramos, hablando del libro, de su impresión y de su experiencia también, de lo que ella considera como experiencia a partir de leer los relatos y todos los relatos que confluyen en el libro, sobre todo enfocado en la temporalidad que Román nos empieza a descubrir como matriz, ahí como raíz poética personal, pero también impersonal, ¿no? Como ese dejar que señalaba Hernán, ese dejarse ser en otra cosa, es como dejar acontecer algo a partir de uno mismo y no ser uno el que hace algo, sino ser parte de algo. Quería, bueno, decir que brevemente que Ana Meli Ramos es curadora, historiadora de arte, y bueno, y coordinadora y gestora de este proyecto Ánima. Y bueno, lo dejo ahora con su audio que nos envió gentilmente. Psíquicos de Román Gutiérrez y de Yuri Suárez, es que para mí nos presentan una nueva manera de entender el tiempo. Estamos muy acostumbrados, sobre todo en la tradición occidental, a entender el tiempo como sucesos que se suceden y a entenderlo también como un camino hacia una evolución. Yo creo que en el caso de Román, él nos plantea una manera distinta de entender el tiempo, pero no para ir en contra de esa evolución, no simplemente empezar por el final, sino encontrar el punto en el presente desde donde cualquier ser humano puede entrar en armonía con ese todo o con esas energías sobrenaturales que de alguna manera también están allí y se manifiestan a través de los seres humanos. Para mí es muy sintomático que, de hecho, que el libro empiece con un ser humano como hemos llegado. Pero ¿a dónde es que hemos llegado? Es decir, él toma el desierto como una especie de metáfora y habla sobre todo de estar dispuesto a abrirse a lo que ya es perfecto, es decir, a lo que ya sucedió, a lo que ya está bien sucedido, como dicen, como es en portugués, ¿no? Y esa doble, como esa ambivalencia entre lo que sucede y lo que tiene éxito, ¿no? En el caso del portugués. Yo creo que ese lugar de armonía, pero no de una armonía abstracta, sino de simplemente estar en consonancia con quien tú eres en cada momento, con ese ahora mismo, desde el cual tú te proyectas, ¿no? Hacia el futuro y hacia los demás. Y esa armonía que parte de esa coherencia pequeña, así, de esa cotidianidad perfecta en la que uno se reconoce y que puede parecer poca cosa, pero que de alguna manera es la única forma de hacerte con tu vida y de no subvertir, no pervertir las energías naturales que tú tienes como ser humano. Yo creo que de alguna manera
de entender el tiempo desde ese anclaje muy particular que es el presente. Nos ayuda también a ir por encima de todas esas dualidades en las que a veces nos sentimos atrapados. Es decir, toda esta cuestión del futuro o del pasado o del inmovilismo o del progresismo o del adentro con el afuera, es decir, todas esas dualidades en las que a veces nos vamos obligados con las que a veces nos vamos obligados a enfrentar el mundo o a funcionar en el mundo, se caen por su propio peso cuando uno entiende de que todo se trata de vivir el presente de manera coherente, de manera tranquila, de manera serena, y desde allí, desde ese anclaje espiritual profundo, entonces salir al mundo y tratar de entender el mundo, ¿no? Yo creo que esa es como la clave que nos presentan los embajadores psíquicos, que son como los que nos ayudan, ¿no? Son como los que nos muestran la importancia de ese ahora mismo. Yo me siento súper feliz de haber trabajado en este proyecto, de este libro. He entendido muchas cosas a partir de ese libro que creo que me van a servir no solo para trabajar, sino también para mi propia vida, para tratar de que ese avatar en el a veces se mete en su vida, ¿no? Tratando de luchar contra la injusticia, contra las cosas que no están bien. Tratar de que ese avatar no te consuma, ¿no? Y que no te conviertas en una pieza más de algo que en última instancia puede estar también perdiendo el rumbo, ¿no? Entonces no es un libro, muchos podrían pensar que es un libro conservador que justamente te está llamando a no hacer nada. Yo creo que te está llamando a hacer lo primero y lo más importante para después poder hacer el resto, ¿no? Que es simplemente sentirte que tú perteneces a algo y desde ese anclaje espiritual, desde esa pertenencia y desde ese observar lo que ya de alguna manera es perfecto, ese reino que ya está aquí, entonces proponerte cosas, ¿no? Proponerte cosas, pero esas cosas entonces van a estar irremediablemente y para bien en consonancia con tu propia alma, ¿no? Y es como no irle a eso y tener la valentía de no seguir cualquier tipo de paradigma o de consigna, aunque sean buenas, tener la valentía de no seguirlas, de no repetirlas en vano, sino de que realmente nazcan de esa cotidianidad maravillosa en la que uno ya de alguna manera está y pertenece. Muy bien, muy interesante. Gracias, Tito, por tus palabras también. Me gustaría ahora pasar al editor para luego entrar en una conversación que me gustaría que Álvaro nos dé el puntapié inicial a una discusión un poco, una conversación, ¿no? Una discusión un poco más relajada y donde podamos profundizar en algunos conceptos en los que va el libro y en algunas otras cuestiones que deparen la conversación, dejarnos llevar. Si les parece bien, vemos un breve video que hizo la gente del Toque sobre la editorial La Maleza, y luego le damos la palabra a Lester Álvarez, que lo tenemos aquí, el editor. Desde ese momento, Lester lo que quería era como proponer una biblioteca con volúmenes de autores que por distintas razones no encajaban dentro del molde de la política editorial cubana fundamental. Se hace una tirada limitada, se financian estas publicaciones a partir de la aplicación a becas, de dinero propio de los integrantes. Es una editorial sin ánimos de lucro. Los libros se reparten de manera gratuita, de cara a generar un feedback o un diálogo. Hasta el día de hoy hemos podido materializar como libro físico una sola publicación, que es la novela Trenes van y trenes vienen de Román Gutiérrez Aragoneses. Tenemos en proyecto 3 títulos más. Uno de ellos ya está, por suerte, bastante cerca de materializarse, que es La masacre de las palabras.
somos un proyecto editorial por definición, pero somos una plataforma por convicción, en el sentido en que una plataforma es un espacio de diálogo. Me gustaría también trasladarte un poco a ti. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, con Hernán. otro pelo, veo. Bien. Sí. Me gustaría trasladarte a ti una pregunta similar a la de Tito, ¿no? Que nos cuentes un poquito Sí. qué te llevó, qué despertó tu interés en el caso de La Maleza, no solo en Los Embajadores Psíquicos, sino en el autor, porque es el segundo libro que publican de Román, ¿cierto? Sí, sí. Sí, bueno, buenas tardes, o buena la hora que tengan en sus respectivos lugares. Encantado de estar aquí con, algunos de ustedes amigos de hace ya más de 10 años, y bueno, un gusto en conocerte, Hernán, y a Álvaro también. La Maleza, desde un principio, como un poco se ve en este video, comenzó como una obra de arte, y al poco tiempo de haber comenzado ya nos las planteamos como un proyecto editorial con la misma idea con la que había surgido la obra de arte, que era darle una visibilidad a autores que por distintas razones no tienen un espacio editorial en Cuba, ¿no? En primer lugar, autores que tienen una obra, digamos, políticamente incómoda, que para publicar en Cuba hay que pasar por un certamen literario, y obviamente todos esos certámenes literarios implican una serie de concesiones, una serie de filtros, y entonces hay muchos autores que yo considero que en buena medida son los autores que más me interesan y que no consiguen pasar ese filtro. Entonces yo, cuando comencé a hacer la investigación de libros inéditos para hacer la obra de arte, que son estas piezas de madera, estas esculturas de madera que se vio en el video, pues empecé por los amigas y amigos cercanos que tenían, que sabía que eran escritores, que no habían podido publicar por razones distintas. Yo tenía una amiga en común con Román, y sabía por esta amiga, una amiga chilena, que me había hablado de la novela Trenes van y trenes vienen, y me había hablado de Román y nada, fui a conocer a Román a su casa y me mostró Trenes van y trenes vienen, que era una novela que había escrito hacía ya cerca de 15 años y que habían leído muy pocas personas. Y bueno, tanto la historia, un poco todo el aura que había alrededor de esa novela, que la había escrito muy joven, recientemente de haber ganado un premio de novela muy importante en Cuba, que se llama Dador, por su primer proyecto publicado, que es Las aventuras de Palo y Malo en la Vía Láctea, que también es una obra a 4 manos. Pues yo recuerdo que inmediatamente que conocí a Román y conocí su obra Trenes van y trenes vienen, me di cuenta que en buena medida él representaba un poco se convertía como en una especie vamos a decir, de ícono de lo que el proyecto de La Maleza quería hacer, ¿no? Por su independencia de pensamiento, un poco ya lo hemos visto aquí, tanto en su propio testimonio como en los testimonios de los que han hablado de él y de su obra. Considero que es una persona que tiene un sentido de la libertad muy admirable, y eso es algo que para las cubanas y cubanos tiene un significado todavía más profundo, porque bueno, vivimos en un país donde las libertades básicas son seriamente vulneradas, ¿no? Entonces, de momento, conocer una persona que es en su proyección cotidiana, ya que se ha hablado mucho se ha mencionado mucho la cotidianidad aquí, en su proyección cotidiana es una persona que desprende mucha libertad, pero también, cosa que no siempre se consigue en su obra literaria, esa cotidianidad, esa libertad es muy palpable. Y voy a aprovechar esto para hablar de algo que está ya directamente relacionado con la obra de Román, que es no solo con Trenes, sino con Los Embajadores Psíquicos también. Él hablaba del ritmo, de lo importante que es el ritmo en su literatura, y es que yo creo que esa traspolación que él logra hacer en su proyección personal, desde su proyección personal hacia la literatura, esa cantidad de energía, esa cantidad de libertad, está dada en buena medida por el sentido que tiene la conversación para él, ¿no? Román es un excelente conversador, es una persona con la que podemos estar 10 horas escuchándolo hablar, y es realmente un narrador oral auténtico, ¿no? Y yo creo que cuando él se refería ahorita, ¿no?, a esa inmediatez,
y que bueno, tú le preguntabas a Hernán, ¿no? Que cómo es eso de no tomar nota, de que la obra se escribe sola. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que cuando conversamos estamos improvisando todo el tiempo y el pensamiento se está formando en la lengua, ¿no? Y yo creo que en buena medida la literatura de Roman tiene eso. Estamos leyendo todo el tiempo una cosa que es casi que improbable y que no es letra muerta, es algo que justo en el momento que lo estamos leyendo está sucediendo, ¿no? Tiene como esa inmediatez, esa energía de la conversación. Y yo creo que eso es algo que técnicamente, a nivel estilísticamente o lo que sea, es algo muy valioso, pero también es algo hermoso, ¿no? Y es algo que se aprecia mucho en su trabajo. Y eso es algo que a mí también me interesó, ¿no? Esa libertad, esa espontaneidad, esa frescura, ese marco referencial de Roman también, que es muy distinto a, digamos, a la literatura cubana más al uso, ¿no? Y no quiere decir esto de que Roman no sea un autor cubano. Me alegra mucho de que Álvaro haya mencionado a Lezama, porque sé que es un referente que a Roman le encantó escuchar, porque, bueno, hemos hablado mucho sobre Lezama y creo que no me equivoco si digo que es el escritor que más le interesa a Roman, ¿no? Entonces es muy acertada esa referencia a Lezama, pero bueno, como los que conozcan a la obra de Lezama, obviamente también saben de que se trataba de unos marcos referenciales muy, muy desbordados, ¿no? Y bueno, un poco eso, somos prácticamente de la misma generación, somos amigos, lo conozco a él como persona, su bondad, su lealtad, etcétera, son cosas que inevitablemente también me motivan, ¿no? A que su obra se conozca, porque sé que en ella hay valores y que además que lo hemos probado, ¿no? Que las personas cuando leen su obra, cuando lo conocen, pues agradecen mucho, ¿no? de que eso exista. Y es bastante, y por otro lado, bueno, pues un poco queda también la satisfacción pequeña, ¿no? De que, bueno, de ayudar a que esa obra se conozca en un contexto cultural donde las obras prácticamente que ya llegan a la fase de impresión muertas, ¿no? Porque, como les mencionaba, ¿no? Para publicar en Cuba hay que ganar un certamen literario. Luego de que ganas ese certamen literario, bueno, en parte esto tiene que ver con un poco con la historia mía y de Roman. En Trenes van y trenes vienen la publicamos porque era una novela que él había escrito justo en el momento de que había ganado el premio Dador, pero la obra que mereció el premio, el premio consiste en que la obra sea publicada, se tardó 5 años, ¿no? Entonces como que tienes que ganar un concurso, luego tienes que entrar en una vorágine allí que no se sabe si va a ser 5 años de espera. O sea, entre una cosa y otra se te va la vida, la obra como que se marchita en todo ese tiempo, como que no hay una conexión orgánica entre el proceso de escritura, digamos, del autor y todo ese proceso de publicación, que yo, como vengo de las artes visuales, considero que es algo esencial. Porque yo como autor estoy tan involucrado con el trabajo que hago en mi taller, como el trabajo que hago de montaje, de despliegue en el espacio, en una galería. O sea, yo creo que un escritor no puede estar desligado de todo ese proceso de publicación y de edición en el que luego su obra cae, ¿no? De alguna manera eso, porque eso es un proceso en el que inevitablemente también la obra se enriquece o se muere o se queda en el camino, y eso en Cuba es imposible. Eso en Cuba es imposible, bueno, por todo esto que he mencionado y también porque todas las editoriales son unos monstruos gigantescos que pertenecen al Estado y son unos procesos muy alienantes, ¿no? En donde el escritor prácticamente no toma ningún partido. Es que su obra se publique o no depende de si hay papel ahora, si no hay papel, si, bueno, alguien se levantó con el moño virado y decidió que la obra tenía algunos contenidos que hay que eliminar, etc. Y bueno, un poco también lo que hemos querido con este proyecto editorial es acercarnos a los escritores, que todo el proceso de producción, de construcción del libro sea un proceso orgánico, un proceso puramente creativo, donde el autor interviene como editor eventualmente y donde todo el tiempo está a mano, donde se le está consultando la maleza. También tiene la singularidad de que es un proyecto que la imagen es importante, no solo porque trabajo con un diseñador gráfico que es uno de las grandes satisfacciones del proyecto, Julian Goll, que vive en Londres, es alemán, sino porque también los libros tratamos de que tengan imágenes, ¿no? Como en este caso en el de Roman, que es un libro escrito también hecho a 4 manos entre él,
con los textos y Yuri Suárez con las imágenes, y como que es... y bueno, ellos han estado también en todo el proceso de edición del libro a mano, ¿no? Hemos estado consultándolo, hemos estado decidiendo un poco también el orden de las imágenes, etc. Entonces, nada, eso, yo creo que es eso, es como hacer de ese proceso un proceso más orgánico, hacer buenos amigos, porque bueno, esto comenzó, yo conocí a Roman por este interés, ¿no?, en publicar su obra, y hemos terminado siendo grandes amigos, y así un poco eso, ¿no? Como convertir todo ese proceso en un proceso que también sea un proceso creativo, que sea un proceso que nos dé deseo involucrarnos y invitar a más personas, y nada, un poco, y que nada, que se pasa muy bien, se pasa muy bien. Ahora mismo Luis Alberto está en Argentina, Roman está en La Habana, yo estoy aquí en Madrid, bueno, y hemos hecho este libro, Anameli está en La Habana, y hemos hecho este libro así, pues eso, pues compartiendo experiencia, pues pasándolo de un lado a otro. Yo creo que está bien, ¿no? Que vale la pena trabajar así. Néstor, muchas gracias. Igual, la verdad es que tengo varias preguntas, tanto para ti como para Román, pero me gustaría que disparar un poquito la próxima conversación con Álvaro, que nos cuente un poco su visión y su perspectiva respecto de esta relación que de una u otra manera mencionaban tanto Tito como tú, Lester, y como Román, respecto de la literatura, la política y el poder, ¿no? Pero en términos generales, ¿no? A ver, Álvaro, si quieres, adelante, y luego a partir de ahí discurrimos en nuestra charla, si les parece. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, y muchísimas gracias por los saludos y los reconocimientos a quienes me precedieron en la palabra, y estuve tomando muchas notas, y recordaba que el fundador de la Argentina moderna fue un escritor, y sigo sosteniendo que más allá de las cuestiones estilísticas propias del siglo XIX a las del siglo XXI han cambiado, sigue siendo el más grande de los escritores de Argentina, y por qué no de América Latina, que fue Domingo Faustino Sarmiento, el primer escritor que llega a la primera magistratura de la Argentina, y que él, en los peores momentos, en donde la libertad de una nación en nacimiento, en gestación y en crecimiento, decía que él iba a luchar siempre con la pluma, con la espada y con la palabra. Y esa, ¿no? Uno analiza los más de cuarentena de libros de Sarmiento y encuentra eso, ¿no? Encuentra lirismo, encuentra prosa, encuentra humor, encuentra cinismo, encuentra denuncia, encuentra rigor histórico y académico, principalmente en su labor ensayística, pero por sobre todo esto, el luchar para poder atravesar los muros que parecen infranqueables, aquellos que nos impiden expresarnos libremente. Acá los amigos se han expresado muy bien, ¿no? Desde la censura tradicional que encontramos en cualquier gobierno totalitario, pasando por el buen o mal humor del burócrata de turno que administra la cuota de papel que se asigna a una editorial estatal. Digo, esto yo creo que ni en la peor pesadilla de Franz Kafka podríamos encontrarlo, y sin embargo es una realidad en el siglo XXI. Y acá está claro, la literatura no es solamente un arte que a su vez está dividida en varios géneros. La literatura es un instrumento, la literatura tiene una razón instrumental, y esa razón instrumental es avalorativa, puede ser utilizada para lo que nosotros entendemos como el lado bueno, el lado luminoso de las cosas, o el lado malo y el lado oscuro. Recordemos de que en el siglo XX, más allá de que en los siglos anteriores también tenemos ejemplos, pero para no irnos tan lejos, tuvimos a un D'Annunzio y a un Pirandello transformándose en el dramaturgo y en el poeta del fascismo italiano. Los tuvimos a los Schlaffer, a las Miegel, al Carl Schmitt, a Heidegger, a Felix Solten, a Hans Grimm, y entre otros, transformándose en las grandes plumas del nacionalsocialismo, y por supuesto, y no nos vamos a olvidar, aunque gozan, como goza históricamente el colectivismo comunista, de la piedad del olvido, los Ilya Ehrenburg, los Louis Aragon, los Maxim Gorky, los Mikhail Sholokhov, los Pablo Neruda, que hicieron elegías a Stalin,
¿no? Los George Bernard Shaw, que también sirvieron a la causa del totalitarismo comunista. Pero por suerte, y en esto quizás un poco recurriendo a la dialéctica hegeliana, toda tesis tiene una fuerza que le reacciona, una antítesis, una fuerza que le resulta antitética y que se le contrapone, y de la misma manera que tuvimos a todos estos personajes que podemos disociar quizás su obra, principalmente la ficción, de su comportamiento como personas y sus militancias políticas, con otros que han podido conjugar una brillante obra literaria con principios democráticos y libertarios irrenunciables. Y ahí podríamos nombrar al George Orwell de 1984 y Rebelión en la Granja, Arthur Koestler con Cero y el Infinito, Alexander Solzhenitsyn con Archipiélago o el Gulag, y también, por ejemplo, a Franz Kafka con El Proceso, hombres que han preferido no servir al poder, no hacerse ricos, no recibir el oro y el morro de la prensa especializada y de los grandes círculos de opinólogos y críticos literarios consagrados, sino que yo creo que algo muy simple, han querido todas las noches irse a dormir, apoyar su mejilla sobre la almohada y tratar de conciliar sueño en paz, por lo menos con su conciencia. Y en el siglo XX y en el siglo XXI hubo grandes escritores que utilizaron la literatura, y la literatura de ficción, la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, para en ella transmitir posicionamientos políticos, filosóficos, y yo me acuerdo de por lo menos tres libros, 3 novelas, que a mí me marcaron muchísimo y me demostraron lo que el talento junto a la valentía y la defensa irrestricta de la libertad pueden lograr. Uno de ellos es el famoso libro, no es tan famoso, debería serlo más, El sueño de hierro, de Norman Spinrad. El sueño de hierro es lo que se conoce en ciencia ficción como una, podríamos decir, ucronía, la famosa historia contrafáctica, el que hubiera pasado sí. Y en este caso se habla de un Adolf Hitler que luego de participar de la Primera Guerra Mundial y haber sido rechazado, como lo fue en la historia real por la Academia de Bellas Artes de Viena, para poder ingresar, viaja a los Estados Unidos y se transforma en escritor de ciencia ficción. Y escribe un libro que se llama El Señor de la Esvástica. Y en ese libro, que es un libro de ficción, con un Adolf Hitler de ficción, devenido en escritor de ciencia ficción, relata la historia de un hombre que vive en un mundo futurístico toda la historia del Adolf Hitler histórico. Es un libro apasionante porque lo que demuestra es que aquellos que nosotros creemos que quizás se pudo haber dado en un momento histórico, en un único contexto y con una única persona, también en otras formas y con otras características se pudo haber repetido. Y en esto juega un poco Spinrad con este libro, ¿no? Porque uno lee la novela y dentro de la novela hay otra novela. Así que se los recomiendo a quienes pueden leerlo. Fue editado por la editorial Minotauro. El otro libro, que es un libro coral, en realidad lo escriben 2 hermanos, Arkady y Boris Strugatsky, 2 escritores ruso-soviéticos, que se llama Leyenda de la Troika, que es también, ¿no?, una Unión Soviética futurística, absolutamente distópica, más de lo que ya era, en donde la población vive en grandes edificios monolíticos de miles de pisos, donde se concentra, las viviendas de uso cotidiano, las escuelas, las oficinas públicas, y donde tenemos cientos y cientos y cientos de ascensores que nunca funcionan, la gente para subir y bajar. Bueno, es realmente una pesadilla kafkiana. Y que hace una crítica, como también la pudimos ver en la película Brasil, ¿no? La burocracia que dice, ¿no?, dedicarse a planificar la vida de los individuos, que son todos unos idiotas, unos imbéciles que no pueden por sí solos decidir lo que es mejor para ellos, terminan creando estos monstruos que son incontrolables, ¿no? Y que después derivan, por ejemplo, en la vida real en un Chernobyl.
Y después tenemos un libro, que es un libro muy actual, que es una trilogía, que se llama El problema de los tres cuerpos, escrito por un escritor de ciencia ficción chino, Cixi Liu, que si bien vive en la China comunista, claramente utiliza esta novela de ciencia ficción en su primer tomo como una gran crítica a lo que fue la revolución cultural china y cómo destruyó a todo el capital humano, o sea, las personas que hoy tienen 50, 60 y 70 años, y que con suerte pudieron regenerar sus vidas tras las, entre comillas, reformas que aplicó Deng Xiaoping en adelante, y que, bueno, muestra los resentimientos, los odios que desembocan casi en un apocalipsis. ¿Por qué? Porque la hija de un exordiado por la revolución cultural toma conciencia, trabajando en un observatorio astronómico chino, que una fuerza extraterrestre viene a invadir la Tierra, y ella, en venganza a los que asesinaron a su padre y metieron a su madre y a ella en un campo de concentración y de reeducación, decide no dar aviso de que está viniendo esa fuerza de exterminio, porque entiende que la humanidad en sí es un producto de la revolución cultural china. Y es apasionante porque, ¿qué pasa? No voy a hacer un spoiler. En el segundo tomo se logra descubrir 30 años después de que efectivamente piensen que las distancias son años luz, ¿no? Las fuerzas estas invasoras van a tardar 300 años en llegar a la Tierra, pero 30 años después de que esta mujer oculta esta información, se da aviso, y la humanidad empieza un proceso desesperado a tratar de ver cómo se empieza a defender de esta invasión. Y, misteriosamente, frente a un temor externo y a un enemigo externo, la humanidad olvida todos sus problemas religiosos, de frontera, de identidades nacionales, para combatir a un enemigo común y un enemigo exterior. O sea, no es la búsqueda de la paz y de la libertad la que genera esa unidad, sino el miedo a lo que los acecha. Y para terminar, y esto lo acabo de agregar, por eso me parece importante que la literatura se transforme en un instrumento de defensa de estos valores que son tan caros a nuestros sentimientos y a nuestra forma de vivir. Me asombra ver en La Maleza, en esta editorial, la nueva forma, la versión siglo XXI del samizdat soviético. Y que para todos aquellos que no lo saben, era la forma clandestina en la que con publicaciones, obviamente, rústicas, circulaba la literatura prohibida por la censura soviética. Y había una frase que a mí siempre me quedó muy, muy grabada, de Vladimir Bukovsky, que fue uno de los grandes samizdati, o sea, grandes promotores de esta circulación de literatura censurada, que decía sobre el samizdat, ¿no? Sobre la literatura tanto propia como extranjera, decía: yo mismo la creo, yo mismo la edito, yo mismo la censuro, yo mismo la publico, yo mismo la distribuyo, y ¿saben qué? Ojalá me encarcelen por eso. Esta es la frase más poderosa, ¿no?, que tiene que ver con lo que representa esta literatura, con lo que nos juzgamos. Aún equivocándonos, la lucha por la libertad y todo lo que ella representa, bien vale la prisión, bien vale la censura, y muchas veces incluso bien vale la vida, porque sin libertad no hay vida que vale la pena ser vivida. Oh, Álvaro, muchas gracias. Nos hiciste un recorrido impresionante, y de hecho me tuve que anotar varios libros que debo leer. Pues los paso por el chat, por la duda. Por favor, sí, seguro que va a haber más de un interesado. Y vos sabés que mientras hablabas, y hablaba Lestra también, tomé nota de algunas de las expresiones que decían, que creo que nada, yo ya ahora sí me gustaría dejarlo fluir, digamos, y que compartan un poco sus visiones al respecto y con respecto a la obra. Pero me parece que un punto importante es este objetivo de La Maleza de presentar obras políticamente incómodas, que fue la palabra que usó Lester para referirse a las obras que ellos publican y a las que le buscan dar espacio.
Y también un punto, él hablaba de la maleza como una obra de arte en sí misma, ¿no? Como un concepto que trasciende quizás al hecho de un editorial, como decía Álvaro, que puede tener un burócrata al frente, digamos. Y entonces también entendía en este sentido de la libertad esta idea de el fuerte vínculo que tiene la obra de Román entre la imagen y la palabra. Y bueno, nada, quiero que me cuenten un poco ustedes cómo lo están viendo, sus pareceres, sus comentarios. No sé, Román, te noto callado, pero te vi a sentir muchas veces. ¿Cómo lo vivís? A ver, un segundo. ¿Tienes el Román. micrófono? Ahí, dale, ahora Ahí, sí. bien. Sí, así, sí. No, lo importante siempre en este sentido de lo que es crear es siempre vivir en el momento irrepetible de la hora, que yo siempre lo repito, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Porque si nos fijamos solamente en lo que es el presente, es donde está lo que uno necesita para hacerse entender. Y es verdad que yo considero que la obra ya está escrita, siempre está escrita. Lo que pasa es que nosotros como encarnados, ¿no? Somos los que estamos limitados, ¿no? Y entonces, por lo tanto, como encarnados tenemos el deber, si somos creadores, de hacernos blanco de esta información ya hecha, y debemos de canalizarla, ¿no? Sin esperar mucho a cambio, porque eso de esperar no tiene nada que ver con estar en el momento del presente. O sea, es un poco, es una cantaleta que se repite un poco, pero el presente tiene esa característica. El presente tiene todo, o sea, lo contiene todo, y a la vez está divorciado, de toda atadura, de toda tradición, de todo pasado, de todo caos destructivo, porque el presente es exactamente el mismo canal de lo que es la creación. Y es verdad que todas estas obras que de alguna manera se concibieron, muchas de las que está ejemplificando Álvaro ahí, se concibieron en regímenes totalitaristas y esas cosas que conocemos. Por lo tanto, que aparezcan y que existan, resuenan de una manera rimbombante, ¿no? Resuenan como una bomba, ¿no? Y es lo que verdaderamente, o sea, si la estructura si la estructura de donde pertenecemos está plagada de pasado, plagada de ansiedades, plagado de planes para dominar, para lo que sea, lo que represente ir en contra de lo que es la libertad, y mucho más de la libertad creativa. Entonces ahora va como una bomba, ¿no? Como siempre. En el inconsciente colectivo, o llámese psiquis, y luego ya en el físico. Pero es que en la vida real lo que sucede es que esa obra siempre ha estado ahí. Y creo que el creador lo que tiene que hacer es hacerla visible, escuchándola y canalizándola. Ya sea la manera en que lo va a hacer posible, ya eso ya depende de lo que es el creador. Pero me parece que siempre todo está ahí hecho ya. Ya todo está hecho. Y Lester, esto hay que llevarlo a cabo, ¿no? O sea, por supuesto que sin autor no hay editorial, pero casi que uno podría decir también que sin editorial no hay autor, ¿no? Sí. ¿Cómo es editar un libro en Cuba, en ese sentido? ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado a la hora de llevar adelante la edición de un libro?
La primera dificultad, bueno, no la primera dificultad, pero yo mencionaba de que yo vengo de las artes visuales, es decir, yo no, mi formación no es no soy escritor, ni estudié letras tampoco, bueno, lo que sí tengo he tenido una motivación muy fuerte desde que concebí esta obra, porque tengo muchos amigos escritores. De hecho, me formé como artista visual, pero la literatura siempre ha sido como el referente más importante para mi trabajo, ¿no? Y bueno, hay una persona que ha influido mucho en mi formación, que considero que es mi maestro, que es el escritor Rafael Almanza, con el que he desarrollado varios proyectos de colaboración que han tomado años. Y sí, pues la mayor parte de las personas con las que me relaciono afectiva y profesionalmente en Cuba son escritores, ¿no? Y yo creo que también en el caso de Cuba es muy interesante observar la manera en la que un escritor vive y trabaja. Para mí, por ejemplo, que vengo de las artes visuales, y que los artistas visuales, como los músicos, quizás ocupan están en una situación social un poco de bastante privilegio con respecto a la mayoría de las personas, ¿no? Respecto a los médicos, por ejemplo, con respecto a los profesores, con respecto a casi todos los profesionales, ¿no? Eh, los artistas plásticos, los músicos, por lo general, pues o viajan o consiguen pues vender su trabajo, etcétera, y también tienen muchas más permisibilidades también dentro del propio aparato gubernamental. Hay muchas más permisibilidades para este tipo de creadores, y de alguna manera eso también genera un tipo de mirada hasta cierto punto acomodada, ¿no? En muchos casos, estoy hablando de manera general. En cambio, los escritores la tienen bastante difícil. La tienen bastante difícil, yo, para decirlo así como muy brevemente, por tres razones, ¿no? En otra ocasión he hablado de esto. Una es por la dificultad de encontrar una plataforma para que su trabajo se conozca, y bueno, esta es una de las razones principales para haber creado La Maleza, ¿no? Pues, crear una plataforma, hablaba antes con respecto al proceso de edición, cómo hacer un proceso de edición que también se entienda como un proceso creativo, donde el autor forma parte un poco también de todo ese trabajo, acercar un poco toda esa estructura editorial al propio proceso de trabajo del autor, ¿no? Pues eso, la primera dificultad es encontrar una plataforma donde mostrar su trabajo. La segunda dificultad es la cuestión económica, porque un escritor aun cuando publica su obra en Cuba, pues digamos el dinero, la retribución la retribución económica por ese trabajo es ínfima. Entonces por lo general también, pues, entonces es algo que también para mí es algo que me pregunto, ¿no? Y una de las cosas que hemos tratado de hacer con La Maleza es, pues, una forma de financiación que yo he encontrado es, pues, yo postular a becas, a residencias. Ahora mismo tenemos la residencia Vita Activa del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, que dirige y creó la artista cubana Tania Bruguera. Y una de las cosas que yo, como gestor y como un poco creador del proyecto, lo que hago es eso, es hacer este tipo de postulación, hacer este tipo a este tipo de fondos, de becas, y una de las cosas que trato de garantizar es un contrato de derecho de autor, es decir, para que el autor de alguna manera reciba un dinero por su trabajo, obvio, porque además ese libro luego no se va a vender, o si se vende, pues para cubrir mínimamente los gastos de producción de este proceso que es extenso. Entonces, eso también para mí ha sido como un detalle importante, ¿no? Que he querido como también implementar dentro de la propia Maleza, ¿no? Que de alguna manera generar contratos de derecho de autor que sean decentes, ¿no? No solo para el caso de Cuba, sino también para el punto de vista internacional, ¿no? Entonces, y bueno, el tema de la publicidad, ¿no? En tercer lugar, ¿no? El tema de o sea,
todavía como artista plástico hay espacios independientes que no tienen un reconocimiento legal, pero son espacios que un poco que se conocen y se hacen exposiciones en casas, etc. En el caso de la literatura es mucho más difícil porque no solo no existen editoriales independientes con un respaldo legal, sino que hay mucha más persecución sobre la palabra escrita, ¿no? Los escritores siempre han sido mucho más sospechosos que los artistas plásticos, cualquier otro tipo de creador, ¿no? Entonces también tienen esa tercera dificultad, que es el tema de la represión. No, yo decía lo de la publicidad, pero no, el tema de la represión. O sea, que yo, un poco a partir de mi experiencia de observar la movida intelectual y cultural en Cuba, los escritores son los que peor la pasan también con el tema de la represión, ¿no? Y bueno, ahora lo hemos estado viendo con lo que está pasando con los periodistas fundamentalmente, ¿no? Que no solo empezamos en el 2018 y 2019 que no lo dejaban salir del país, ahora no lo dejan salir de su casa, ¿no? En buen día se les plantan una patrulla con 4 policías en la puerta de la casa y se decide que ese día el escritor está de prisión domiciliaria. Entonces, así estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Esas 3 cosas, ¿no? A mí me hizo como de alguna manera, pues, intentar observar la realidad de Cuba a través de la mirada de un escritor. Me interesa más la mirada de un escritor que la mirada de un artista plástico, de un músico, de un cineasta, o sea, porque creo que el escritor está en una situación bastante desfavorable, pero que desgraciadamente es la situación en la que está la mayor parte de los cubanos, ¿no? O sea, situación de marginación, de pobreza, de incilio, de todo, ¿no? De muchas cosas. Entonces, nada, eso yo creo que la literatura es una fuente, ¿no? Una fuente muy importante para dar testimonio, ¿no? Del desastre, para dar testimonio de lo que se está viviendo, sea lo que sea, ¿no? Entonces, un poco esa es un poco alguna de las motivaciones que tengo para publicar, ¿no? Y para emprender este proyecto. Luego, a la hora de llevarlo a la práctica, ciertamente es muy complicado, empezando por todos los riesgos que implica, ¿no? Un proceso de trabajo que es un proceso extenso, porque como somos muy pocas personas en el proyecto y estamos todos en sitios distintos, pues toma mucho tiempo como armar un proyecto, conseguir el dinero, y luego en Cuba pues no tienes un sitio donde imprimirlo, y porque al un negocio privado que se dedica a imprimir, si tú vas a imprimir un libro, pero es un libro que no tiene un respaldo, pues ellos no se arriesgan porque le pueden quitar el negocio, no sé, se arma ahí como toda una conspiración, una confabulación para que el libro no se pueda como materializar, ¿no? Entonces, hemos tenido muy malas experiencias con eso, y bueno, nada, seguimos como buscando otras opciones para hacerlos, ¿no? Para que los libros existan de manera física de alguna manera, ¿no? Gracias, Lester. Román, empiezan a llegar algunas preguntas para ti que me gustaría trasladarte. La primera es bien específica, digamos, ¿hay alguna relación entre la teología occidental y la astrología en tu obra? Sí, completamente, completamente. Sobre todo lo occidental. Bueno, todo se complementa, pero bueno, lo occidental es importante porque somos occidentales, ¿no? Por lo menos yo soy muy occidental y tenemos el cerebro polarizado occidentalmente. Por lo tanto, es completamente un hecho. Es así mismo. Sí. Y cuéntanos un poco, y esta pregunta te la hago a ti, pero también a Lester, y por qué no también a Tito. Me gustaría que me cuenten cuáles son sus próximos proyectos. Que en tu caso, digamos, si te está obligando a escribir algo, digamos, si te estás dejando escribir en algún trabajo que nos quieras adelantar o contar. Y bueno, en el caso de Lester y Tito, ¿qué tienen entre manos en sus proyectos? Sí, ahora mismo estoy escribiendo un libro, próximo libro que se titula, tiene que ver mucho con los embajadores psíquicos, porque este es una especie de, no tengo título todavía, pero es una especie de libro que tiene que ver con un detective psíquico, que también tiene que ver con eso, con
un poco con los embajadores, ¿no? Y es más bien como las experiencias de un humano, ¿no? Con sus investigaciones del tipo psíquico, astrológico, hablando sobre los procesos normales de la vida que no se explican y explicando con palabras no tan rebuscadas ni nada, más bien palabras cotidianas, qué es lo que sucede, por qué es que las cosas pasan así, cosas que muchas veces no nos preguntamos. Y ahí ahondo, es un libro de más bien que roza el ensayo, más bien algún que otro crónica, pero también estoy tratando de que sean bastante cortos y bastante legibles para las personas, ¿no? Es más bien algo fácil, ¿no? Algo más, para que sea bastante cotidiano, para quitar el lastre ese de lo que es lo que es el diálogo encriptado, ¿no? Para que lleguen a más personas, para que se sienta, para que se entienda, pero es algo así. Un libro de casos detectivescos, más bien. Así. En eso ando, en ese proyecto ando. Voy avanzando. Muy bueno. Tito, ¿quieres contarnos? Sí, cómo no. Quería también tocar algunas cosas que me resonaron mucho de la intervención de Álvaro y de lo que estaba hablando Lester de nuestro presente y nuestra cotidianidad y lo atrofiado. Pero bueno, antes te respondo la pregunta, que es que estamos dentro del proyecto Anima, estamos trabajando con distintas investigaciones paralelas y algunas canalizan el libro. En el caso de 2 libros más que vamos a presentar en estos meses y con los cuales queremos hacer también una exposición pequeña, que son libros de un artista plástico que se llama Amílcar Feria Flores. Uno se llama Antropología Recreativa y Entropía, y son 2 libros que muy distantes incluso en su concepción artística, en su terminación, digamos, y edición artística, pero a la vez confluyen como una visión de la realidad también muy interesante que propone este artista plástico y autor. Y también un libro que hoy llegó reciente, que es un libro también hecho a partir de este encuentro entre la literatura y las artes, que es el libro La Habana Submarina, que recorre unos relatos de Santana, un escritor cubano, sobre la ciudad y todas sus experiencias poéticas a partir de la ciudad, acompañado de magníficas fotos de Juan Pablo Estrada, un artista del colectivo. Y hablando de Juan Pablo, quería conectar con el libro de Román, que Juan Pablo Estrada y Camila Ramírez Lobón colaboraron desde el colectivo muchísimo en la edición también de este libro. Quería enviarles un saludo y un agradecimiento en esto. Y quería conectar ahora con esto del presente y del presente que desgraciadamente en Cuba es un presente totalitario, aparentemente, ¿no? Políticamente sí, por supuesto, y las estructuras y las instituciones sí, pero cómo el totalitarismo no puede con la realidad. ¿En qué sentido lo digo, no? Cómo la vida estalla en muchos lugares donde la represión y el totalitarismo llega siempre detrás. Llega a veces terriblemente, ¿no? Pero siempre como que la realidad se va abriendo y de alguna manera, desde que nosotros empezamos a trabajar hicimos la primera exposición Quinto Día y después todas las demás exposiciones, siempre mantuvimos como esa tensión, ¿no? Entre lo que implica un sujeto libre ante lo que cree y la realidad que le toca vivir y el testimonio, como decía Lester y el mismo Román y Álvaro también, ese ser testigos del presente que te pone en una situación de conflicto con muchos poderes y en un país totalitario, te pone en la mira. Sin embargo, como al final un proyecto totalitario de poder que encarna, cuando se habla de totalitarismo, se habla de todo este proceso que estaba describiendo Lester, de cómo hay muchas cosas, de que las instituciones, muchos muros que construyen las instituciones ante los sujetos, ¿no? Pero cómo mucho de esto, de esa construcción que todavía desgraciadamente es real y es presente y está actuando para mal en nuestro país, no puede con toda la realidad y no puede tener como la creación de un sujeto, pero a la vez que encarne en un colectivo
y que deviene en otras manifestaciones, se les va escapando y van atrás de la realidad. Y yo creo que eso es parte también del testimonio de la ahora, que enfatiza mucho Román, y de esa magia que tiene el ahora para transformar, y como decía Álvaro, como ser instrumento también de vida y ser instrumento de transformación de nuestro contexto. Lester, ¿quieres contarnos un poquito de los proyectos que tienen entre manos ahí en La Maleza? Sí, también, bueno, una de las cosas también que nos une, bueno, a Tito, a Roman, ¿no? Es esa vocación por generar plataformas de colaboración, ¿no? Bueno, Roman, sus libros, 2 de sus 3 libros publicados están hechos a 4 manos. Y bueno, una de las cosas también que nos hemos propuesto con La Maleza es generar también proyectos de coedición, ¿no? Bueno, este es un trabajo de colaboración entre La Maleza y Ánima. Y bueno, con Ánima también estamos trabajando en un libro que es un libro catálogo de una exposición de dibujo que realizó la curadora cubana Isela Arango, una exposición que se tituló Iter Criminis, que la realizó en su casa, precisamente, y es una exposición o sea, que usa como el dibujo como género, ¿no? Para un poco hablar de toda esa zona del arte que queda como inacabada, ¿no? Que es un poco que se desecha durante el proceso, ¿no? El dibujo como forma de pensamiento, como proceso de trabajo. Y entonces estamos elaborando un libro, y que es un libro que también en lo que estamos trabajando Ánima y La Maleza. Por otra parte, yo también estoy trabajando en un proyecto con Hipermedia Magazine, que es una editorial que también me interesa mucho. Creo que es una de las editoriales independientes que más nos ha ayudado a mantener un poco la actualidad de las noticias con respecto a la actualidad de Cuba, y también a que muchos de sus escritores tengan como un espacio, ¿no? Entonces, pues, el artista e investigador Henry Eric Hernández está haciendo una obra que es a partir del uso de la violencia política y física por parte del gobierno cubano, y cómo eso tiene una traducción en el lenguaje simbólico del arte. Entonces es un libro que también me interesa mucho porque está compuesto por una serie de ensayos, alrededor de 10 ensayos, y alrededor de 10 dosieres de 10 artistas distintos. Entonces es un libro que va a estar equiparado en cuanto a ensayos que van a un poco abordar todo el tema de la violencia en Cuba, y artistas que un poco van a mostrar cómo se refleja eso en el arte cubano. Y bueno, es un proyecto que va a tomar un poco de tiempo, pero en el que estamos trabajando también en La Maleza e Hipermedia. Esos son el de La Masacre de las Palabras, que está justo en proceso de impresión ya, y que también un poco trabajando ahora junto con el autor para hacer unas entrevistas, escribir algunos textos, un poco como ya para cerrar el proceso de ese libro. Es lo que estamos trabajando por ahora. Buenísimo, bueno, vamos llegando al final. No sé si a alguno le quedó por agregar algo. Estamos todos cansados. Aquí en Argentina, mañana es feriado. Como decía Álvaro, es un feriado que no se nota porque igual no podemos salir de casa. Entonces, pero tiene ese aroma a viernes por la noche, ¿no? Que tiene bastante olor a vino, el aroma viernes por la noche. Mis ritmos biológicos en esta cuareterna, pues ya no es cuarentena, es cuareterna, se están transformando en los delirios oníricos de los embajadores psíquicos, te digo. Toda dimensión del tiempo, del espacio, no sé dónde estoy. Bueno, muchas gracias a todos por estar, a los que se han ido sumando desde aquí, desde Facebook. Álvaro, mil gracias a ti una vez más. Por supuesto, agradecer a Cultura Democrática, que nos ha brindado este espacio, y a Replat, que ha hecho esto posible. No me quiero despedir sin antes invitarlos el martes próximo, el martes 14 de julio, Día de la Revolución Francesa. Los invito a la presentación de otro libro con otra editorial independiente cubana. Se trata del caso de Esperando la Carroza,
de Ariel Maceo Telles, cuya editorial es Oncrítica. Ahí está el libro. Ya les haré llegar a todos la invitación por email, espero contar con ustedes también. Y una vez más, gracias. Gracias. Todo esto va a estar disponible también en el Facebook de Cultura Democrática, que es Facebook.com/Cult Democrática. ¡Viva Cuba Libre! Viva. Viva Cuba Libre. Hasta Hasta pronto. luego, Gracias. encantado. Bueno, hasta luego. Chao.